Muy buenas noches, mis amados hermanos. En esta noche, en nuestro devocional, vamos a compartir una lectura que nos va a dar una lección muy importante y que hemos de descubrir la manera como Jesús, nuestro Señor, nos ama y amó a tanta gente para liberarlos, para perdonarlos de todas sus iniquidades. De tal manera que vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 7, del versículo 36 al 50. Y dice la palabra de nuestro Dios: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más que aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Amados hermanos, así este pasaje del libro de Lucas que vemos entonces, vamos a referirnos primeramente que Simón lo había invitado al Señor Jesús. El Señor Jesús acepta esta invitación y entra a la casa de Simón. Él se sienta a la mesa que Simón habría preparado. Pero en ese mismo pueblo había pues la mujer a que se refiere el pasaje, una mujer pecadora. Y también aparece en esta escena en donde va a ser muy importante que nosotros veamos y sintamos la necesidad que tenía esta mujer. Vamos a ver entonces, dice en este pasaje, su profunda humillación y arrepentimiento por el pecado. Se colocó detrás de Jesús y se echó a llorar. Aquellos ojos que habían sido
las puertas de entrada y salida del pecado se convierten ahora en fuentes de lágrimas. Su rostro, que quizás había estado antes cubierto de cosméticos, estaba ahora contraído por el llanto y surcado por las lágrimas. Su cabello, que antes habría peinado y adornado con esmero para atraer al pecado, sirve ahora de toalla para los pies de Cristo, los cuales acaba de regar con sus lágrimas. Tenemos razón sobrada para pensar que antes había derramado lágrimas de arrepentimiento por sus pecados, pero ahora que tenía la oportunidad de venir a la presencia de Cristo, se renovaba su pesadumbre por el pecado. Su profundo afecto al Señor Jesús. Esto es lo que más puso de relieve el Señor en sus palabras, que había amado mucho. Versículo 42 y 47. Sus lágrimas de arrepentimiento eran también lágrimas de gozo, por tener la oportunidad de regar con ellas los pies de su Salvador. Y besaba afectuosamente sus pies. Los besaba con afecto y en señal de adoración. Todos los pecadores verdaderamente arrepentidos muestran un tierno amor al Señor Jesús. ¿Cómo no sentir un amor grande a un Dios encarnado, tan ofendido por nosotros y tan perdonador de nuestros pecados? Es cierto que se puede estar sinceramente arrepentido sin derramar lágrimas. Las emociones son diferentes según las diversas características temperamentales, pero los sentimientos son una facultad del espíritu humano y, por tanto, no pueden faltar en una persona genuinamente convertida. Mas, sin embargo, la ofensa que el fariseo recibió ante la actitud que Cristo adoptó con esta mujer, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora, es lo que dijo el versículo 39. Como si dijere: si fuera profeta, tendría suficiente conocimiento para percatarse de que esta mujer es pecadora, y santidad suficiente para no permitir que se arrimara a él y le tocase. Por aquí se ve hasta qué punto las personas orgullosas y que se tienen a sí mismas por santas, comparado con Isaías 65:5, son inclinadas a juzgar a otros y a formar juicios temerarios sobre los motivos y las acciones de los demás. Es cierto que Cristo era profeta, el gran profeta que había de venir. Deuteronomio 18, 18 al 19, Juan 1, 21b. Y por eso mismo conocía el corazón de esta mujer, que estaba arrepentida. En cambio, el fariseo veía lo que esta mujer había sido y lo que aún era a los ojos de la gente, pero no veía el cambio que se había operado en el corazón de ella. Por eso juzgaba mal tanto a Jesús como a la mujer. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo hace una defensa de la mujer en lo que ésta había hecho con respecto a él, y de sí mismo en la actitud que había adoptado con respecto a ella. Cristo conocía lo que el fariseo había pensado en su interior, con lo cual demostraba ser un gran profeta, y así respondió a los pensamientos de él.
Simón, tengo algo que decirte. Versículo 40. Simón no sospecha lo que Jesús le va a decir y responde complaciente: dilo, maestro. Entonces el razonamiento de Jesús con Simón sigue el curso siguiente. Es cierto que esta mujer ha sido una pecadora, lo sé muy bien, pero es una pecadora arrepentida y perdonada, lo cual supone que es una pecadora arrepentida, vuelve a decirle. Lo que ella acaba de hacer es una expresión del gran amor que tiene a su Salvador. Si ella ha sido perdonada, al haber sido una gran pecadora, puede esperarse con razón que ame a su Salvador más que otras personas. Y si esto que hace es el fruto de su amor y fluye del sentimiento de gratitud por el perdón de sus pecados, está puesto también en razón el que yo lo acepte, y no está bien el que tú lo tomes a mal. Nuestro Señor Jesucristo hace entrar en razón y a reconocer que cuanto más pecadora había sido esta mujer, tanto más amor es natural que muestre a Jesús por el perdón de todos sus pecados. Lo que vemos en el 41 al 43. Entonces le refiere a una parábola en donde obliga a Simón y decirle de esta manera, que había un hombre que había un prestamista precisamente, y habían dos deudores. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50, pero como no tenían solvencia para pagar, entonces el acreedor los perdonó. De esta manera el deudor, si tenía algo con que pagar, tenía la obligación de dar una satisfacción al acreedor. Pero en esto nos muestra, si Dios en su providencia ha permitido que el deudor sea incapaz de pagar su deuda, el acreedor no debe ser severo con él, sino perdonarle la deuda. Esto nos indica finalmente que Dios nos ve a nosotros como deudores. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, es un gran precio que Él paga en una actitud tan reverente ante su Padre para que nosotros pudiésemos pagar nuestras deudas. Él pagó nuestras deudas con su sangre, con su sacrificio, allí en la cruz del Calvario. Mas, sin embargo, la incredulidad es muy grande, que a veces nosotros no creemos lo que nuestro Señor Jesucristo hace para cada uno de nosotros. Por ello, finalmente Jesús silencia las cavilaciones del fariseo y los temores de la mujer. A las cavilaciones del fariseo Jesús responde, en atención a la cual te digo, Simón, quedan perdonados sus pecados, que son muchos. Cristo reconoce que la mujer ha sido culpable de muchos pecados, pero le quedan perdonados. Por eso muestra mucho amor, puesto que amó mucho. Está claro que el amor de la mujer no fue la causa, sino el efecto del perdón. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, y efecto de su amor fue el perdón que nos otorgó, que es lo que dice Efesios 2, 4, 7. Pero aquel a quien se le perdona poco, como a ti,
ama poco, como tú. En lugar de tener envidia a los grandes pecadores por la merced que el Señor les ha concedido, deberíamos sentirnos avivados con el ejemplo de ellos para examinarnos a nosotros mismos con todo esmero, a fin de estar seguros de que hemos sido perdonados, lo cual se mostrará en el amor que tengamos al Señor. A los temores de la mujer, Cristo responde: quedan perdonados tus pecados, en el versículo 48. Así se marchó con estas consoladoras palabras de Jesús, que habrían de ser una eficaz prevención para no regresar a una vida de pecado. Y aun cuando los que estaban sentados a la mesa se ofendiesen por el poder que Cristo se atribuía de perdonar pecados y declarar absuelto a los pecadores, Él se sostuvo firme en su palabra y mostró cuánto se deleita en perdonar, pues el perdón lleva la paz a las conciencias. Pero Él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Es lo que dice el versículo 50. Finalmente vemos pues que todas estas expresiones de pesar por el pecado y de amor a Cristo eran producto de la fe. Gálatas 5:6. Así como entre todas las gracias, la fe es la que más honra a Dios, así también Cristo otorga mayor honor a la fe que a todas las demás gracias. Mi amado hermano y amigo, gracias a Dios porque nosotros tenemos la oportunidad de ir, aunque no somos invitados. Cristo Jesús nos llama, Cristo Jesús nos acepta si nosotros vamos hacia Él, aun cuando estamos cargados, llenos de tribulaciones, de pecados, no sé cuántas cosas más. Pero si vamos a Cristo Jesús, Él perdona todos nuestros pecados. Si tenemos fe, le honramos con esa fe, con esa credibilidad, sin dudar es que usted va a ser perdonado. ¿Y cómo le va a decir su Señor Jesús? Ve en paz. Que vayamos pues en paz a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, porque hemos sido perdonados, que causa grandeza, que causa gracia en nuestro corazón, causa gozo, alegría, porque la mujer que fue a los pies de Jesús llevaba una serie de cargas, y cuando ella se postra a los pies del Señor Jesucristo, empezó a descargar, empezó a llorar, empezó a enjugar los pies del Señor con sus cabellos, y de esta manera fue ofreciendo su arrepentimiento a una realidad que era posible en ese momento. Amigo mío, yo lo invito a usted, mis amados hermanos, reconozcamos que hay momentos difíciles, pero que es necesario ir día tras día a los pies de Cristo Jesús para que cada una de nuestras deudas sean pagadas, nuestras ofensas sean perdonadas. Permítame pues decirles de esta manera: venga Cristo Jesús, haga su arrepentimiento y reconózcalo como su único y suficiente Salvador, para que nuestro Señor Jesucristo perdone todos sus pecados y le diga: tu fe te ha salvado. Y que le diga de esta manera también como la mujer: ve en paz, deseándole paz a esta gran mujer. Mi amado hermano, cuántas cosas no quiere decirnos nuestro Señor Jesucristo.
Y dice la palabra de Dios, con esto termino, allá en San Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Esto nos indica que debemos de tener seguridad, estar seguro en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, concluyo con esta palabra que acabamos de leer y me despido con una oración, como siempre, breve en este momento. Amado Señor Jesucristo, en esta noche recordamos ante ti y nos presentamos ante tu presencia para derramar nuestras lágrimas y derramar de lo más profundo de nuestro corazón todos nuestros pesares, todas nuestras tribulaciones. Perdónanos todos aquellos pecados que inconscientemente lo hemos hecho, pero que hay pecados conscientemente. Perdónanos y límpianos de todas nuestras maldades. Hágase tu voluntad en nuestra voluntad. Gracias, Señor Jesús, porque creemos que tú eres nuestro Salvador en cada momento y en esta vida que tenemos en esta tierra. Así pues, te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.